En Acá estamos, te proponemos escuchar la historia desde una mirada más amplia. Historia agrietada, con Daniel López. Acá estamos, miércoles después de las 18:30 horas, por FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, buenas tardes al operador Jorge, a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Acá Tulia no falló y no sabemos dónde anda. Hoy, Acá, según la gente de la zona, dice que como hay tanta policía, Tulia no quiso salir de la casa, pero no sabemos. es Sí, pro- es cierto. y es probable, sí, claro, es una posibilidad, ¿eh? Es una posibilidad real, ¿no? Sí, creo que sí. Así que te dejaron ahí solo como perro malo. Más o menos, sí, sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, Bueno. estamos acá con Jorgito haciendo lo que podemos. Bien. Contanos hoy, nos vas a hablar de los mecenas, de los Medici. Contanos un poquito de esta linda historia del Renacimiento, ¿no? Sí, es del Renacimiento. Este es un bloque de historia y el arte tiene mucho que ver con la historia, está muy emparentado, ¿no es cierto? Porque el arte es lo que nos permite trascender. Si hay hechos que han trascendido, fueron precisamente por el arte. Por ejemplo, para dar un ejemplo del país, ¿no es cierto? ¿Qué sería de esos habitantes que estuvieron hace unos 9500 años ahí cerca en el río Pinturas, en Santa Cruz, si no hubieran dejado las manos plasmadas en la pared, en la cueva de las manos? Uh-huh. El arte nos trasciende por sobre todas las cosas. Sí, hoy vamos a hablar de una historia que tiene que ver con el Renacimiento italiano. En principio vamos a hablar de los mecenas, que eran precisamente, el mecenazgo es una forma de patrocinio, digamos, que le otorga a algunos artistas, a literatos, a científicos, por ejemplo, un sustento para que puedan desarrollar la obra. El artista en general suele ser un pelado, digamos, un hombre que no tiene recursos como para hacer la obra. Y el mecena es quien lo financia. El Renacimiento se da en Italia, la cuna del Renacimiento es Florencia, y ahí había una familia muy poderosa, económicamente muy poderosa, que eran los Medici. Los Medici habían hecho una fortuna inmensa prestando plata, digamos. Ellos se constituyeron como el primer banco, digamos, el primer banco como banco, ¿no es cierto? Incluso es más, los Medici crean para la contabilidad la forma de anotar del debe y del haber. Porque antes no existía ese modo de llevar la contabilidad y son ellos los que incorporan, digamos, esa manera. Que paso fundamental para la contabilidad eso. Parece una estupidez, pero sí, lo fue, claro. En ese entonces, por ejemplo, los católicos no prestaban dinero. Porque en la Biblia, digamos, en la usura, el préstamo de dinero con devolución de intereses está considerado una usura. Y entonces los católicos no hacían eso. Por lo general eso lo hacían los judíos. Esto está muy bien representado en la obra de William Shakespeare, El mercader de Venecia. Y para quienes no quieran leerla, hay una película muy buena que se llama precisamente así, El mercader de Venecia, donde los judíos sí prestaban plata. Pero ¿cuál era el problema? Le prestaban a reyes y le prestaban a papas y le prestaban a príncipes y esos nunca devolvían, con una excusa o con la otra nunca devolvían. Ahí en la película El mercader de Venecia, en la película o en la obra, hay un planteo muy interesante al respecto, porque el judío que presta la plata pretende que si no le pagan, cobrar con 1 kilo de carne de la persona que le tiene que pagar.
Y bueno, ese es el planteo de la obra. Mírenla o busquen la película, léanla o busquen la película, es muy buena, muy buena. Es con Al Pacino la película concreta. Bueno, por eso es que los Medici toman, digamos, como precepto no prestarle ni a reyes ni a papas, directamente, ni a príncipes. Pero no paga, ¿para qué le va a prestar si no pagaba? Claro, bueno, por eso, estos tipos lograron, digamos, con ese simple hecho, hacer una fortuna, porque en ese entonces los préstamos de dinero se hacían directamente en el mercado, en la calle. Tengo tantos florines para prestar, para devolver, por ejemplo, en Navidad. Y se ponían en una mesa, que ellos le decían banca a la mesa. Y cuando uno de esos prestamistas quebraba, tenía que romper como símbolo esa mesa que tenía. Y por eso rompía la banca, por eso se dice bancarrota. El término bancarrota viene de ahí. Bueno, finalmente los Medici hicieron una fortuna impresionante. No sé si hay un micrófono ahí abierto porque tengo un retorno ahora. Ahí, sí. Ahí estoy mejor, sí. Bueno, los Medici habían hecho esta semejante fortuna, pero había un problema con este tema. Para lavar ese, digamos, sigo teniendo el retorno y vos es que me molesta porque me escucho yo, como un eco. Vamos a intentar. La primera vez que nos pasa con vos eso, ¿no? Alguna vez nos pasó con algún teléfono especial, sí. Pero a ver, vamos a hacer otro intento. Si no, cortamos y volvemos a llamar, a ver si podemos. A ver ahora. A ver. Ahí sí lo sigo teniendo el retorno, pero bueno, me corro un poquito, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces los Medici, lo que habían hecho, por eso dije, era precisamente no prestarle ni a papas ni a reyes, y con eso hicieron mucha plata. Pero tuvieron el problema, o tenían el problema, que necesitaban lavar la culpa que eso generaba. Y entonces para eso lo que tenían que hacer era financiar arte. Digamos, una manera de exculpar esa tarea innoble del préstamo de dinero era financiar arte. Y entonces es lo que hicieron. Financiaron a muchísimos artistas. Era muy común de que se promoviera el arte y ellos mismos o los que promovían en arte financiándolo iban a formar parte, digamos, inclusive formaban parte o podían formar parte de la obra, estar dentro de la obra. Por ejemplo, en una obra de Rafael, el Papa Julio II está él, digamos, en la obra y la financia él. Hubo muchos, el mecenazgo se dio prácticamente en toda la historia, incluso después, con resultados muy importantes. Por ejemplo, Lord Carnarvon, un inglés, financia a un británico que era arqueólogo, que era Howard Carter, y fue quien encuentra la tumba de Tutankamón. Eso fue en el 1922. Algún día vamos a hablar de ese tema. Por ejemplo, acá en Argentina, Urquiza financia a un pintor uruguayo que se llama Juan Manuel Blanes, para que lo retrate en sus batallas. El uruguayo se mudó a la casa de él y él en las tardes le contaba las batallas que había tenido y el pintor las pintó, digamos, en los cuadros. Era muy común porque no había fotografía. Claro, era la manera que era la posteridad de uno. Sí, claro, era una manera de pasar la historia sin ninguna duda. Después, 2 años más tarde, le encarga los frescos de la iglesia, de la capilla que tiene ahí en el Palacio San José, que es una cosa impresionante la obra que hace Blanes ahí. Eso se puede ver. Bueno, uno de los representantes más impresionantes que tiene precisamente este periodo es Miguel Ángel. Miguel Ángel había sido hijo de un funcionario, digamos, de los Medici.
Pero el padre no quería que él fuera artista. Pues el artista se consideraba menor, ¿no es cierto? Y el padre no quería de ninguna manera. Lo veía dibujando y le pegaba. Hasta que finalmente logra, digamos, a través de un amigo que lo manden a una escuela. Y lo mandan ahí con un escultor a trabajar y pronto el escultor se da cuenta que está delante de un genio. Bueno, él tiene, digamos, esa pasión que es la de dibujar, pero fundamentalmente lo que va a querer él es, digamos, la parte mayor de ese arte, que era el tallado del mármol. Va a ser, ya digamos con 24 años, una primera obra monumental que es La Piedad. Es una obra que él la hace en Roma, apenas ya digo 24 años. La pueden buscar, la imagen, si es que no la han visto alguna vez. Es la Virgen María que está sosteniendo el cuerpo de Cristo. Es un encargo que le hace un cardenal para ponerla en la Basílica de San Pedro, en Roma. Firman un contrato, le van a pagar 450 ducados y no puede tardar más de un año en hacerla. Una pieza de mármol entera, solo una pieza, digamos, ¿no es cierto? No podían haber agregados. Una tarea muy difícil. Un golpe de más, todo el trabajo a la miércoles. Bueno, esa imagen, digamos, no representa, o la imagen que él construye, que él hace, no figuran los evangélicos, ni canónicos, ni siquiera apócrifos. Y se cree que él la hizo como para devoción privada. La Virgen está sentada, a ver si la puedo describir. La Virgen está sentada y está cargando al Cristo sobre sus piernas y con una mano le sostiene la cabeza y con la otra mano hace como un gesto de petición al cielo. Es una obra impresionante. La cara de ella no expresa lamento ante la imagen del hijo muerto. No tiene el aspecto de una persona envejecida como la habían hecho, la habían reproducido permanentemente a la Virgen. No, es una persona joven, incluso luce más joven que el Cristo. La cara de ella es absolutamente serena, muestra la serenidad y el equilibrio como prueba de fe. Según él va a explicar después que él lo hace para simbolizar su eterna virginidad. Ella es la protagonista de esa obra, a pesar de que está el Cristo muerto, ella es la protagonista de la obra. La apariencia que ella tiene muestra el reflejo de su alma. Esta era una idea muy grecolatina, ¿no es cierto? Que mente sana, incorpore sano. La habrán escuchado esa frase alguna vez. Bueno, entonces eso es lo que él plasma en esta obra. La sanidad del alma de la Virgen. Una vez que él la termina la obra, se entera o le llega un rumor de que un tal Gobbio de Milán anda diciendo que fue él quien esculpió la obra. Y entonces él vuelve y en el cinto que le atraviesa el pecho a la Virgen, él la firma. Le pone, digamos, su nombre, Miguel Ángel. No pone Buonarroti, pone Bonarotti. Y es la única obra firmada que existe de él. Bueno, él después, eso fue en Roma, él después va a volver a Florencia y vuelve con una idea. Había un proyecto en Florencia que era el de crear algunas esculturas de personajes del Antiguo Testamento. Y entonces él va a hacer una obra que es el David, que representa al David bíblico. Es una obra de 5 metros 17. Yo vi una reproducción de la obra de él que está en Bariloche. Si alguna vez van al Cerro Otto en Bariloche,
ahí hay un pequeño lugar donde hay una reproducción exacta de la obra. Es impresionante. No lo muestra él en el triunfo como lo habían puesto otras veces en otras estatuas, que está con la cabeza de Goliat en la mano. Él lo representa en el instante previo a la batalla. De vuelta, muestra el cuerpo de él, perfecto, los músculos, las venas que están expresando la tensión que él tiene ante ese momento, y sin embargo se lo ve relajado en esa estatua. Tiene una mirada completamente desafiante, como de autoconfianza. Parece mentira que él pueda haber hecho con una piedra, en definitiva. Él va a expresar, digamos, la inteligencia que él tiene, digamos, y el arrojo que va a tener para vencerlo apenas con una piedra, digamos, a Goliat, ¿no? a ese gigante, ¿no? Ese bloque de mármol era un mármol de Carrara, ya había de las canteras de Carrara, ya había sido 2 veces tratado de trabajar y lo habían descartado el bloque, decían que no servía. Él, para hacer semejante obra, porque imagínense, 5 metros de alto, una sola pieza, hace varios bocetos y después hace una estatua en arcilla. Construye una estatua en arcilla pequeña, digamos, no grande, que entra, digamos, en el tamaño de una mesa. Y luego hace como una especie de caja y mete la estatua adentro y la va llenando con leche, parcialmente, no completamente. Lo que sobresale de la leche es lo que va a empezar a tallar primero. ¿Se entiende esto? Bueno, él decía que la forma ya estaba dentro del mármol. Era como una petulancia lo que decía, ¿no? Que el artista lo único que hacía era sacar lo que sobraba, digamos. La obra ya estaba ahí, digamos. Él se consideraba un hombre feo porque de jovencito le habían dado una piña en la cara, un alumno de él le dio una piña en la cara y le rompió la nariz. Y él se consideraba un hombre feo. Y por eso él probablemente buscara la belleza en sus obras. La obra del David es una obra perfecta, es de un hombre hermoso, digamos. Algunos dicen que era porque él era homosexual. También puede ser. Él estuvo 2 años trabajando con esa obra. Y extrae el alma de ese mármol, no hay ninguna duda. Cuando duerme inclusive al lado de la obra a la noche, duerme al lado. Cuando termina, había una gran convulsión. Los Medici habían caído y prácticamente los republicanos habían visto en la obra, digamos, un reflejo, como un símbolo de ese republicanismo. Y van a trasladarla, digamos, durante 4 noches la trasladan, la van a colocar en la Plaza de la Señoría. Y cuando la están trasladando, algunos partidarios de los Medici le tiran piedras a la obra. Durante la historia tuvo muchos problemas esa obra. No muchos problemas, muchos atentados esa obra. Después más adelante se le cayó un banco de un primer piso, se le cayó un banco en un brazo y lo quebró. Y posteriormente incluso un loco le dio un martillazo en un dedo. Tenía Florencia muchos enemigos, la ciudad de Florencia muchos enemigos. Y uno de ellos fue un predicador que se llamó Savonarola, que predicaba contra la iglesia y contra el arte. Y precisamente hizo la hoguera de las vanidades, digamos, o promovió lo que se llama en la historia la hoguera de las vanidades, que quemaron cuadros, todo, libros. Bueno, él escapa, él se va a Bolonia y
luego va a volver, digamos ya bastante, un poco más tarde va a volver, ya cuando Savonarola lo pasaron a mejor vida, digamos, lo prendieron fuego. Y le van a dar un trabajo. Primero le asigna, el Papa Julio II le asigna un trabajo que es su propia tumba, digamos. Él presenta un proyecto de una estatua, de un edificio de 4 pisos, una especie de edificio de 4 pisos, coronado por estatuas. Y una estatua principal que va a ser la del Moisés. Pero después Julio II le asigna hacer los frescos de la Capilla Sixtina. Y bueno, él medio a regañadiente, él no quería hacer ese trabajo, él no se consideraba un pintor. Y medio a regañadientes empieza a trabajar en ese proyecto. El proyecto de la Capilla Sixtina es algo impresionante, porque se trata de un paño en el techo, digamos, a trabajar en el techo altísimo, en un paño de 40 metros por 14. 40 metros de largo por 14. Ahí hace un montón de representaciones bíblicas y entre ellas la que va a sobresalir principalmente es el fresco con la creación de Adán, que es muy famosa y donde se tocan las manos y Adán recibe, digamos, la vida, ¿no es cierto? También va a hacer el juicio universal en el frente de la capilla. Sin embargo, él no se va a considerar un pintor. Él era un escultor. Tenía un carácter terrible. Muchos curas, digamos, y participantes de la iglesia le objetan, digamos, las pinturas de él, que para esa época, esos desnudos que él hacía, para esa época eran casi hasta blasfemos, digamos. Sin embargo, él no permitía que nadie intervenga en su arte. Recién entre 1513 y 1515 puede hacer la famosa escultura del Moisés bíblico, que es impresionante, también una obra de 2,50 metros, y que va a enmarcar la fachada de la tumba del Papa Julio II. También la pueden buscar esa obra. Bueno, finalmente lo que quiero decir, que no son solo esas las obras, ha hecho muchísimas obras. Un hombre que ha vivido muchos años, 80 y creo que 89 años llegó a vivir, 82, 89, no tengo la cuenta exacta ahora. Y realmente las obras que dejó son impresionantes. Está él en cada una de las obras, su perfeccionismo, su talento, su trabajo. Realmente los invito a que busquen esas obras de mármol y vean lo que este hombre hizo con una piedra. Sí, la verdad, ¿no? Eso, ¿qué concepto ese que la obra ya está ahí? Como que digamos que no había más que hacer eso, ¿no? Sí, eso se lo decía inclusive a Da Vinci, porque él fue contemporáneo de Da Vinci. Da Vinci era más grande que él era más joven, y entonces él como para burlarse de él le decía eso. Otro día hablaremos de Da Vinci, también Da Vinci, un genio absoluto. Pero en la escultura, digamos, yo creo que tenemos que ver Miguel Ángel y las obras de Miguel Ángel, especialmente el David, han sido lo más grande que hubo en la historia, ¿no es cierto? Así que bueno, hoy quería traer esta historia. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, hermosa, de verdad, hermosa historia, y vamos a seguir charlando el miércoles que viene. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy, amigos.